Dos películas argentinas, dos películas ganadoras del Oscar. La historia oficial, El secreto de sus ojos. Esta es la crítica comparativa de ambas. Dale, míralo. Bienvenidos y bienvenidas a El Criticón en su edición 2026. Antes que nada, te quiero decir que por favor te suscribas al canal, ¿sí? Y que pongas me gusta, pongas el corazoncito, pongas el comentario, poné lo que querás. Pero suscríbete al canal porque eso nos da una gran mano y aparte a vos te permite que te lleguen todas las notificaciones para saber cada vez que subimos un contenido. Y por otro lado, entrar a Instagram, que esa es la red social que más pelota le estamos dando. Y seguirnos porque ahí ponemos los adelantos y nos permite ir construyendo comunidad, que es lo que queremos. Dale, no te quedes afuera de esta movida cultural mendocina que está dentro de este canal de Core Steel. Hoy vamos a hablar de El secreto de sus ojos por un lado, ¿no es cierto? Y de la historia oficial por el otro. La historia oficial cuenta la historia de una pareja que no puede tener hijos y que, bueno, como un detalle, el protagonista, interpretado ni más ni menos que por el gran Héctor Alterio, que trabaja en una financiera al servicio de la dictadura militar argentina, que fue del 73 del 76 al 83, nada, qué sé yo, en sus vinculaciones políticas con las altas esferas del gobierno dictatorial, logra que le den una bebé recién nacida, bueno, un detalle, ¿no? Le dan una bebé y entonces él con ese bebé intenta recuperar lo que es su matrimonio y se lo lleva a su esposa, interpretado ni más ni menos que por la gran Norma Leandro. Bueno, se lo lleva ahí, a partir de ahí empiezan la crianza. Él no le dice a su mujer que es una niña apropiada, sino que la madre, la niña no la podía tener, qué sé yo, la cuestión es que él la termina adoptando y bueno, más o menos así. Norma Leandro interpreta el personaje de una profesora de historia bastante rigurosa, tratando de ser reflejo de lo que era la educación secundaria de esa época, ¿no? Es una obra que tiene un ritmo muy interesante. ¿Por qué? ¿En qué sentido interesante? Que es una historia que en su ritmo se va increyendo en relación a la trama. Hay una gran evolución de cada personaje, ¿no es cierto? Donde Héctor Alterio, de ser este simple financista vinculado al poder, de repente los milicos están de retirada, están cayendo presos, ha llegado la democracia, entonces él y sus amigotes del poder financiero local, al servicio del poder financiero internacional, empiezan a tener miedo porque empiezan a caer en cana. Bueno, nada, y entonces esa evolución de ese personaje tiene sus baches, pero sus baches en el buen sentido, en el sentido del personaje. No es que la película se bache ni que la actuación de Héctor Alterio se bache, no, no. El personaje tiene sus baches anímicos porque por ahí está como el gran prepotente macho alfa que lleva adelante esta familia basado en la apariencia, en el poder económico y las vinculaciones políticas, y por ahí, bueno, aparece el miedo de que realmente caigan todos en la volteada de estas investigaciones de la CONADEP y de lo que después sabremos, ¿no es cierto?, en la historia argentina de lo que fue sucediendo. Bien. El personaje de Norma Leandro también tiene una gran evolución porque de ser esta maestra rígida, ¿no es cierto?, de que ha estado al margen de la política, no se ha ensuciado, y lo pongo entre comillas, esto de ensuciarse con la política, se ha mantenido al margen de esa opinión, sino que tiene una mirada más de la historia más cientificista, ¿no? En el sentido cientificista, más técnica, más que cientificista, perdón, más de analizar los hechos alejados de la política, ¿no? En ese proceso, lo que va sucediendo es que de repente se empieza a encontrar con la historia de su hija apropiada y empieza a descubrir que su hija es apropiada, ¿no? Y en esta apropiación ilegal de la identidad de su hija, ella también va teniendo cambio y va entendiendo que la historia está marcada por la política y por las posiciones. ¿Cuál es el...? Bueno, ni hablar, trabaja también Ugarana, trabaja también Chuchuña Villafañe, que tienen
personajes muy complejos y hay escenas realmente de un potencial fabuloso, como es el relato de Chunchundia Villafañe, que fue la esposa de un luchador popular, al cual lo secuestran, y ella, por ser esposa, también la secuestran, es la ex esposa, perdón, para que ella pueda decir dónde está su esposo, ¿no? El esposo de ella sigue desaparecido, y a ella finalmente la sueltan después de un montón de tortura. Hay una escena muy fuerte donde vuelve del exterior, Chunchundia Villafañe, y es recibida por su amiga Norma Leandro, y ella le relata cómo la torturaban a ella, ¿no? Y ahí el personaje de Norma Leandro es como que de repente se empieza a cuestionar dónde estuve yo mientras todo esto pasaba, mientras le pasaba a mi amiga, y empieza ahí a verse la contradicción entre que yo fui una pelotuda, no, esto, ¿por qué me contás esto a mí? Que yo tengo algo que ver, yo que no sé nada, tengo algo que ver, esa pregunta, ¿no? Que aparece implícita en la película, en esos relatos, y sobre todo en lo interno del personaje de Norma Leandro, es muy fuerte. Y la escena familiar de la familia del personaje de Héctor Alterio también es muy fuerte porque también transparenta una situación de la época, que tranquilamente puede ser la de ahora, ¿no? Donde Héctor Alterio a su padre anarquista le dice, ustedes perdieron la guerra, pues siempre estás con cara de culo cuando me hablas a mí, cuando estás conmigo, y el padre le dice, bueno, lo que pasa es que todo el país se fue para abajo, el único que se fue para arriba, los únicos que se fueron para arriba son los hijos de puta y mi hijo, el más grande. Entonces Héctor Alterio le dice, eso es lo que vos pensás de mí. Entonces Hugo Arana, que es el hermano de Héctor Alterio, le dice, bueno, ya está, dejen de pelear, qué sé yo. Entonces Héctor Alterio le dice, lo que pasa es que ustedes son unos fracasados, nunca se modernizaron, por eso se van para abajo. A lo que entonces habla de una guerra, Héctor Alterio, esta guerra entre la gente bien, que son los pro dictadura, y los otros, sería, no sé a quién se referirá con los otros, todos sabemos a quién, al pueblo, y el Ugarana le dice, bueno, ¿y quién ganó esta guerra entonces? ¿Sabe quién ganó esta guerra? Ganaron los tuyos. ¿Y quién las perdieron? Las perdieron los nuestros. Los hijos como los míos, que no van a poder estudiar, que no se van a poder tener en los hospitales públicos, por los dólares que se afanaron ustedes. Una escena sublime de la película. ¿Cuál es el problema que yo encuentro en la película? El problema que yo encuentro en la película no es un problema estético, porque el ritmo está bien, las actuaciones son magistrales, el relato va increciendo, todo va evolucionando. El problema que yo encuentro en la película es que justamente, como dice su título, es la historia oficial, ¿sí? Es decir, se viene la democracia, llega la democracia y aparece este discurso de los dos demonios, ¿no? Que en el relato que hace Chunchundia Villafañe a su amiga Norma Leandro, en esa escena que acabo de contar, está claro donde Chunchundia Villafañe dice, o sea, lo responsabiliza al marido de todo lo que pasó. Y el marido era un luchador popular que está puesto en la película como esos sectores que luchaban para derrotar la dictadura y previo a la dictadura luchaban por mejores condiciones salariales, de trabajo, etc. Por lo cual, en esa escena es rara en lo ideológico porque pone al mismo nivel el terrorismo de Estado que la lucha popular, ¿no? Bien, y la historia oficial, es decir, es el relato que predomina porque todavía hoy en la actualidad, a más de 40 años de la dictadura, se sigue retomando por algunos sectores, y cae con más fuerza, la cuestión de que en los 70 hubieron dos bandos y fue una guerra, ¿no? No que fue un genocidio, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual encuentro ese problema en la película. Bien, Campanella y su Oscar y El secreto de sus ojos. Un asesinato de una piba joven, matrimoniada con el personaje de Pablo Rago. Pablo Rago entra en una profunda depresión y entran a buscar al violador y asesino de esta piba joven, de la esposa de Pablo Rago. Bien, ¿quién trabaja en esta película? Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago, Guillermo Francella.
Este caso cae en la fiscalía donde trabaja Francella y Darín, y empiezan a investigar porque Darín se conmueve profundamente del relato que hace Pablo Rago de lo que era el vínculo de él con su esposa, ¿no? Con su señora, con su mujer. Bueno. Entonces empiezan a investigar, etcétera, y lo terminan encontrando a este tipo. Este tipo, al tener vinculaciones con el poder, lo sueltan rápidamente. Entonces, Pablo Rago, la voy a spoilear, igual casi toda la Argentina ha visto esta película, así que no creo estar diciendo, cometiendo un delito, ¿no? Cometiendo un gran pecado. El Pablo Rago lo termina secuestrando y él se acuerda de una cuestión que le dijo el personaje de Ricardo Darín cuando el Pablo Rago le dice, bueno, ¿qué le tocaría al tipo que mató a mi esposa y que la violó? Y Darín le dice perpetua. Entonces lo que dice lo que hace Rago es eso, como no encuentra justicia en la justicia, hace justicia por mano propia y lo secuestra y le declara perpetua. Muchos años después, Darín, ¿no es cierto?, encuentra a este hombre porque no ha podido cerrar ese caso dentro de su cabeza, encuentra a Pablo Rago y descubre que Pablo Rago hizo justicia por mano propia. El ritmo de la película es excelente. Es decir, te mantiene entretenido, te mantiene entre la trama. Hay evolución de los personajes, hay evolución de los personajes. Hay un relato temporal de pasado y presente que es realmente, que está muy bien logrado y que es interpretado muy bien por el personaje que interpreta a la fiscal, que es el personaje de Soledad Villamil, ¿no es cierto? Que trabaja, que es la fiscal de la oficina donde trabaja Darín y Francella. Dicho de paso, ahí hay un romance, ¿no? Que no se terminó de concretar entre los personajes protagónicos, Darín y Villamil, que al final de la película pareciera ser que se logra concretar. Bueno, nada. ¿Qué me parece a mí la película? Me parece que la película tiene un montón de clichés que por lo menos a mí me queda como acciones fallidas de lo que podría haber sido una gran película. Uno de los clichés, por ejemplo, es la imagen donde ella va en el tren, pone la mano, Darín va en el tren, ella lo despide, él se está exiliando, ¿no? Ella corre por el tren, pone la mano, por más que después se ríen de esa escena, en otra escena, recordando esa escena, ¿no? Los dos personajes, pero igual es como un cliché del cine norteamericano esa imagen. Y después lo peor que me parece a mí que tiene la película es que hay un recuento del pensamiento, una articulación del pensamiento del personaje de Darín en el final, donde él va en un auto y de repente van cayendo toda la secuencia de la historia de este hombre que busca justicia para su esposa, etcétera, 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 y de repente, no sé por qué, ve el galpón de la casa de este hombre cuando sale de entrevistarse con él y se adentra allí y encuentra a este hombre que ha sido condenado a perpetua por el personaje de Rago. Esa cuestión de él en el auto articulando el pensamiento me parece muy forzado. Es como, si lo dijera mal, es como que de repente se acordaron que la película tenía que terminar y bueno, listo, dale, ¿cómo hacemos que termine? Listo, que él de repente articule todos esos pensamientos y se imagine que algo raro pasa en ese galpón. Bueno, no sé a cuál de las dos le pondría un puntito por arriba de la otra. ¿Por qué? Porque si bien la historia oficial, yo tengo un romance con esa historia, con esa película, me pasa de que lo ideológico es muy profundo y creo que en los tiempos que corren no está bueno en ningún tiempo. Pero ahora que está todo puesto en discusión nuevamente y todos los debates de los 70 puestos de nuevo sobre la mesa, cuando creíamos que habían algunas cuestiones que estaban cerradas, como que no había sido una guerra, como que no, la historia de los dos demonios era falsa, impuesta por el sector dominante, que haya una película
que se gane el Oscar. Bueno, tampoco debe ser ingenuo que justamente el poder estadounidense le haya dado el Oscar a una película que habla de que el problema de la dictadura argentina fue que había un Estado represor que luchaba contra los ponebomba de la terrorista de la República Argentina. No creo que sea ingenuo ese Oscar, ¿no? Por lo cual, lo ideológico para mí eso es muy importante. Y en la otra película, también me parece que esa articulación de provista de argumentos estéticos y de relato que hace que Darín se dé cuenta de todo lo que pasó en las últimas dos escenas, le baja mucho el precio a la película, ¿no? Por lo cual, no sabría con cuál quedarme. Los invito y las invito a que vean las dos películas y que en todo caso, si ya las han visto, ya pueden poner en comentarios con cuál se quedarían y cuál es su opinión. Los abrazo, las abrazo, nos vemos en la próxima.